Mi nombre es Oscar Daniel Palechor, estudiante de Contaduría Pública de ese séptimo semestre de la Universidad Fundación Universitaria de Popayán. A continuación voy a presentar los estados financieros de la empresa La Complicada, basados en la NIC para pymes de la norma determinados de la norma internacional. La NIC para pymes, en la sección número 1, el alcance de esta es utilizar la NIC para pymes para la presentación de estados financieros a entidades que no están obligadas de presentar informes. Ellos utilizan esta NIC para pymes con el fin de generar información a terceros como inversionistas, accionistas y entidades financieras. En la sección 2 de la NIC para pymes nos habla sobre la presentación de los estados financieros, en los cuales tenemos en cuenta unas características cualitativas y unos conceptos importantes, los cuales son importantes a la hora de presentar los estados financieros, que los hace mejor presentables y más fiables para las empresas. Dentro de las características cualitativas tenemos la comprensibilidad, donde nos dice que la información debe ser clara y fácil de entender; la relevancia, donde la información debe ser pertinente para la toma de decisiones; la fiabilidad, donde la información debe ser fiable, libre de sesgos y de errores; de la comparabilidad, donde la información nos debe permitir comparar dos periodos continuos. Un ejemplo, el año 2021 con el año 2022. Seguido de él se debe tener en cuenta 4 elementos importantes a la hora de presentar los estados financieros, que son los elementos como los activos, los pasivos, los patrimonios, los ingresos y los gastos. En el estado de situación financiera se tiene la presentación del estado financiero un encabezado, un cuerpo y unas firmas que van posteriormente. En el encabezado de los estados financieros encontramos el nombre, el NIC de la empresa, el estado de situación que estamos presentando, en este caso el estado de situación financiera, el periodo en el cual se informa, la denominación de la moneda que vamos a presentar. En este caso presentamos el estado de situación financiera de La Complicada S.A., basado en una presentación de una NIC para pymes. Tenemos los activos, que son los recursos controlados por la entidad económica obtenida por sucesos pasados del cual pretendemos obtener beneficios económicos. Los activos se dividen en activos corrientes y en activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos activos de los cuales los pretendemos utilizar en un periodo inferior a 12 meses. Un ejemplo de ellos pueden ser los inventarios, los cuales se mantienen en constante movimiento y por lo general están en un periodo muy corto de 12 meses. Dentro de los activos corrientes tenemos los no corrientes tenemos que son aquellos activos que son utilizados más de un periodo, o sea, más de un año, y que no son vendibles. Dentro de ellos tenemos las propiedades de inversión, que son aquellas propiedades que se utilizan bajo un contrato de arrendamiento, de los cuales se pretende obtener un beneficio económico. Las propiedades de inversión se catalogan como los terrenos y los edificios. Están catalogadas las propiedades de inversión en la NIC 40, en la norma internacional de contabilidad. Y la propiedad, planta y equipo, que está determinado en la sección 17 de la NIC para pymes, nos habla que son aquellos activos que son utilizados para la administración o para la producción o el servicio según la entidad. Tenemos como tal los pasivos, que son los pasivos, son las obligaciones financieras determinadas para las cuales se deben cumplir y de las cuales al momento de pagar nos disminuye un poco los activos, o nos disminuimos el flujo de efectivo. El patrimonio es la parte residual una vez deducidos los pasivos. Dentro de ellos tenemos en el patrimonio los capitales emitidos, son las acciones como tal que generan los propietarios y los inversionistas
para la empresa. El patrimonio como tal, bueno, ya tenemos la ecuación patrimonial, las firmas posteriores de, digamos, el representante legal y el contador público. Dando continuidad a la presentación de los estados financieros, se debe tener en cuenta algo que me salté en la sección 3, que es la presentación razonable de los estados financieros, hace referencia a que se deben presentar en conjunto, como son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el otro estado de resultados, los cambios en el patrimonio, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas contables. Estos se deben presentar de manera obligatoria, ya sea en un periodo de un año, prácticamente, a veces lo solicitan otras entidades a menos tiempo, pero ya es de carácter obligatorio cuando lo soliciten entidades tributarias. Ya son otros casos un poco más aparte, pero no vamos a profundizar en ellos. Siguiendo con la presentación de los estados de los estados financieros, voy a presentar el estado de resultados. El estado de resultados está implementado en la sección 5, que hace referencia al estado de resultados, en el cual nos presenta, está representado por los ingresos, que son el incremento es el incremento del valor del producto social de la empresa, lo que hace que el ingreso aumente el activo y disminuya el patrimonio de igual manera. Esto se determina. Los ingresos, también tenemos en cuenta los gastos, que son aquellos decrementos de los beneficios económicos, los cuales nos reducen los activos y nos reduce el patrimonio. Debemos tener en cuenta que la presentación de los estados de resultados es un elemento demasiado importante por los que nos va a generar mirar el margen de rentabilidad que tiene una empresa, qué tan rentable estamos siendo y qué tantos son nuestros ingresos en comparación a nuestros costos. Las partidas importantes para determinar el estado de resultados integral o ERI es los ingresos menos devoluciones, si las tenemos, costos de venta, costos de distribución. Esto nos genera una ganancia bruta. Después tenemos los costos financieros, gastos de administración, que nos determinan una ganancia operativa. Y por consiguiente tenemos otros ingresos o participaciones de ganancias asociadas. Son los ingresos diferentes obtenidos a la actividad de la empresa. Estos nos generan una ganancia antes de impuestos, y el impuesto de renta, que ya está determinado de una manera tributaria, nos genera, después de la ganancias antes de impuestos y el impuesto de renta, nos genera una utilidad neta. Sí, continuando con él, presentamos el estado de resultados integrales, que hace referencia a aquellas partidas que se encuentran en el estado de situación financiera más directamente relacionado al aumento del patrimonio, como son las ganancias o pérdidas actoriales, las ganancias obtenidas por conversiones de moneda extranjera, los superávit, las revaluaciones por acciones, ya sea por acciones o por activos, van en este último, lo cual al obtener la ganancia neta más la suma de estas, que pueden ser ganancias o pérdidas, nos generan un resultado integral total, que es lo que nos va a representar la cantidad de recursos que cuenta la empresa para proyecciones a futuro. Continuando con nuestra explicación de los estados de situación, de los estados financieros, vamos a pasar al estado de flujos de efectivo. Tenemos en cuenta que el estado de flujos de efectivo el objetivo de esta es proporcionar una información sobre los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en una entidad. Esta información es crucial para conocer y evaluar la capacidad de la liquidez que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones, o por ende para proyecciones a futuro. Tenemos en cuenta que el flujo de efectivo son todas aquellas entradas y salidas de dinero en un periodo contable. Los flujos de efectivo tenemos que tener en cuenta que se dividen en tres actividades, pues que son las actividades de operación, que son aquellas actividades que están relacionadas directamente con la actividad del negocio. Tenemos las actividades de inversión, que son las actividades de inversiones son cuando tenemos inversiones en activos a largo plazo
y que no equivalen ni no equivalen ni a actividades de operación ni a actividades de financiación. Tenemos las actividades también de financiación, que incluyen las actividades que resultan de cambios en el tamaño y la composición del patrimonio en los préstamos tomados de una entidad para financiar actividades de la empresa. El estado de flujos de efectivo se divide en se determinan dos categorías que pueden ser el estado de flujos de efectivo de método directo, del cual se tiene que parte de la ganancia o la utilidad neta y realiza un ajuste en el cual se va a ajustar las operaciones que no requieren una actividad, que no requieren un manejo de dinero o un manejo monetario, pero que no requieren un manejo monetario, como pueden ser las depreciaciones, las cuentas por pagar, otras cuentas por pagar a comerciales y otras cuentas por pagar, las provisiones de impuestos o las amortizaciones. Esto nos genera un valor ajustado, el cual ajusta como tal la ganancia neta. Para determinar el estado de método indirecto tenemos en cuenta las entradas de la actividad operacional, las salidas de la actividad operacional, los cuales nos generan un flujo neto de actividades operacionales, y ya tenemos el neto flujo de las actividades operacionales y vamos a sacar por ende las entradas de las actividades de inversión. Determinamos las salidas de las actividades de inversión y nos genera un flujo neto de las actividades de inversión. Lo mismo hacemos con las entradas de actividades de financiación y las salidas de actividades de financiación. Al hacer esta operación las sumamos y las sumamos dependiendo del valor que nos dé, porque algunas nos pueden dar en negativo. Eso nos van a generar un flujo neto de efectivo equivalente al efectivo. Como todo, pues cada uno de sus estados financieros deben pretender la firma de su representante legal y la firma del contador público. Continuamos. Otro método, que es el método directo de los estados de flujo de efectivo, que se tiene en cuenta, son las entradas y salidas de la caja real de una empresa durante un periodo sin necesidad de ajustes y se centra en el flujo de caja real. Eso nos da una visión un poco más clara de las transacciones que afectan a la empresa. Comienza con aquí se tienen en cuenta las actividades de operación, las entradas de operación como tal, y las actividades de operación se tienen en cuenta las depuraciones para que nos dé el flujo neto de efectivo. Aquí en el método directo se tiene en cuenta el estado de situación financiera y el estado de resultados para poder trabajar y sacar este método del estado de flujos de efectivo. Como tal, ya tenemos en cuenta las entradas y las salidas de operación, las entradas y las salidas de inversión, las entradas y salidas de financiación, y como tal el flujo neto de efectivo equivalente de efectivo nos debe dar igual al método indirecto, para que pues hay una relación de que los dos están hechos de manera adecuada. Una vez terminado toda la presentación de los estados de situación financiera, cabe resaltar que en mi criterio personal, creo que el método indirecto es mucho más fiable porque nos da una presentación más real de la empresa. Tenemos brevemente explicando en la NIC 10, que habla sobre los hechos ocurridos después del periodo en que se informa, nos habla sobre aquellos eventos que suceden después de terminar el periodo contable y la fecha en que los estados financieros son autorizados para su publicación. Estos hechos pueden ser favorables o desfavorables. Hay hechos que nos indican un ajuste, y estos se pueden aplicar dependiendo del contexto del problema que tengamos en la empresa. Hay unos que si se ajustan en libros, si nos da para ajustar en libros, entonces lo mandamos a una 13 contra un gasto. Antes de presentar los estados financieros, se pueden ajustar en libros si no están cerrados. Y cuando ya están cerrados,
la provisión o la pérdida de un ejemplo, una provisión de cartera se manda una 13 y ya afecta directamente al patrimonio cuando los libros ya se han cerrado. Esto es mi presentación de los estados de flujo, de los estados financieros. Espero sea entendible y les agradezco por la atención prestada. Muchas gracias.